tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a ARG 2023. Hoy hay temas e historias de todo tipo para compartir con ustedes y estos son los elegidos para el día de hoy. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, sus límites y su capacidad para sorprender y los alcances del chat GPT. Además, en Herederos, la historia de Mía Lizarazu, la hija de la gran Hilda. Y el futuro sin dudas que lo tenemos cada vez más cerca. Hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial, sus límites y sus grandes proyecciones a futuro. Todo en este informe. La inteligencia artificial es un subcampo de las ciencias de la computación. O sea, la computación en general tiene un montón de aristas y de campos distintos, y la inteligencia artificial es un campo que se dedica específicamente a crear una inteligencia hecha por máquinas. Podríamos decir que es una simulación de la inteligencia humana, pero en vez de hecha por nuestro cerebro, está hecha por redes neuronales artificiales, que sirve para resolver algunas de las cosas que hacemos cotidianamente y que casi no nos damos cuenta que hacemos, como por ejemplo escribir o hablar o encontrar dentro de una imagen algún patrón. Eso mismo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial atraviesa todas las áreas de nuestra vida. Eso ya lo vemos, ya lo sentimos en nuestro uso de las redes sociales del día a día, pero también lo vemos en medicina, en seguridad. Hay un montón de áreas que se pueden beneficiar de las herramientas de inteligencia artificial. Las tecnologías de inteligencia artificial en seguridad hoy se están utilizando principalmente para asistencia en investigaciones. También obviamente se pueden utilizar en el caso de reconocimiento facial o reconocimiento de patrones con los cuidados del caso. No hay que olvidarse, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires fue prohibido justamente por utilizarse en forma incorrecta. El reconocimiento facial es una de las tantas facetas en las que se puede utilizar la inteligencia artificial, dado que también, por ejemplo, se utiliza muchísimo para investigaciones. Hay herramientas como el I2, que se utiliza en investigaciones penales, en investigaciones judiciales, donde se alimentan los sistemas con un montón de información, por ejemplo, base de datos de la AFIP, del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, del RENAPER, se puede meter información del API, se puede utilizar información de básicamente cualquier base de datos, y todo el sistema lo que hace es cruzar toda esa información y obtener patrones para poder reconocer de ahí alguna comisión de un delito, por ejemplo, lavado de dinero, etc. Por un lado, todas las empresas tienen datos que pueden ser procesados para tomar mejores decisiones, pero las herramientas nuevas que van surgiendo de procesamiento del lenguaje, de procesamiento de imágenes, de generación de imágenes, pueden alimentar de ideas y de soluciones a un montón de sectores. Por ejemplo, hablamos de marketing, hablamos mismo de periodismo y de comunicación, ¿no? Son sectores que pueden encontrar herramientas útiles en los últimos desarrollos de inteligencia artificial. Riesgos que pueda dispararse esto, puede haber un montón. Primero que hay que diferenciar también cómo conectamos nosotros con estos conceptos de inteligencia artificial. Una cosa es, por ejemplo, Tesla, que tiene un motor de inteligencia artificial en el que yo no intervengo con el desarrollo, no participo, pero sí voy a usar el resultado de ese desarrollo. Entonces, puede haber conflictos éticos, por ejemplo, si el auto se maneja solo, ¿qué puede pasar ante un posible accidente? Nos estamos preguntando cómo utilizar la inteligencia artificial en educación. No solo yo, sino todos los docentes con los que uno habla y se cruzan en los pasillos están con esta pregunta de, bueno, ¿qué hago con ChatGPT? Escuchamos noticias de países que han prohibido ChatGPT, de universidades, instituciones educativas que no dejan que eso se use. En lo personal trato de incorporar ChatGPT. Ya el primer día de clases le pregunto a los estudiantes, el primer día de este ciclo lectivo, ¿no? El del año pasado todavía no existía nada de esto. Les pregunto, ¿quiénes conocen ChatGPT? Y 30 de 35 estudiantes me contaban que lo conocían. No todos lo habían usado, pero habían escuchado. Bueno, entonces la primera clase les mostré de qué se trataba ChatGPT. Esta es una herramienta que ustedes tienen disponible y tienen que saber utilizar, o tienen que utilizarla al menos una vez. Y como todas las herramientas, está programada y está hecha por humanos. Los humanos nos equivocamos.
y a veces uno se equivoca al entrenar, por lo cual un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial tiene que tener muchísimo cuidado en el entrenamiento, tiene que ser cotejado permanentemente contra las leyes vigentes, por ejemplo actualmente la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Videovigilancia de la provincia de Santa Fe y en particular tiene que tener un sistema de control, sobre todo por fiscales, por jueces en el caso de implementarse. Hay que ser muy cuidadosos con el uso de eso. También hay herramientas que manipulan la voz de las personas o le damos unos segundos de voz de alguna persona y pueden generar o pueden decir cualquier texto utilizando esa voz sintética. Entonces van a circular audios de WhatsApp con voces conocidas, vamos a ver a personas en lugares donde no estuvieron, entonces ahí tenemos un peligro muy notable. La propagación de desinformación o de noticias falsas es algo para prestar atención. Por ejemplo, que le des un texto a una máquina y la máquina te dice, estos son zonas geográficas, estos son nombres de personas, estos son... Ese entendimiento del lenguaje natural ya existe hace mucho tiempo, que se usa, por lo menos 15 años que veo aplicaciones, pero claro, el estadio que vemos hoy es de un nivel avanzado y madurado de estas herramientas. Sin duda, las cosas que estén investigando las organizaciones estas no las vamos a conocer hasta dentro de no mucho tiempo y nos da mucha curiosidad. Y hay cosas que también implican demasiadas cuestiones que trascienden lo técnico, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo, el mundo de la legislación, cómo adoptamos esto en lo cotidiano. Es muy rápido, como vos decís, es muy acelerado el desarrollo, entonces creo que a veces conviene también, creo que es el planteo que hace la gente de la carta esta que cabeza Elon Musk, el planteo que hacen es vayamos un poco más despacio, entendamos bien cómo lo incorporamos positivamente y que no perjudique la vida de nadie, ¿no? Creo que eso es lo que buscamos todos. Gustavo Pellicori es desarrollador e ingeniero que se especializa en la inteligencia artificial. Gustavo, gracias por estar en ARG. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Este es el futuro, claramente, ¿no? Sí, exactamente. Viene por este lado. Si hablamos de la población en general, ¿qué porción pequeña hoy considerás que sabe o entiende un poquito acerca de lo que significa la inteligencia artificial? Mira, la verdad yo creo que más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el impacto que tuvo ChatGPT, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Yo hablo con gente de diferentes edades y es bastante interesante escuchar de que lo están empezando a usar. Entonces, aunque no es mucha la cantidad de gente que lo usa, me parece que se está multiplicando cada vez más el uso de todo esto. Sí, calculo que debe ser menos del 10%, pero no falta mucho para que todo el mundo lo empiece a utilizar. Así que me parece que está bueno como una herramienta que todo el mundo tenga en cuenta. ¿Para qué es lo más común que lo podemos usar, por ejemplo, el chat GPT? ¿Para qué es lo más mundano? Mira, últimamente, a ver, lo que más escucho y que más se escucha tanto acá como afuera lo usan los alumnos tanto de universidades como de escuelas porque es muy simple. Vos le haces una pregunta y te contesta te da una buena respuesta, digamos, sobre lo que vos necesitas, ¿no? Entonces, eso es el uso más cotidiano, sobre todo para alguien que más o menos lo lleven al día a día. Pero, ¿verdad? No, esa no es la única capacidad que tiene. La capacidad que tiene es de que vos tenés un ente que puede razonar y son infinitas las preguntas que les podés hacer al chat en sí. Entonces, la verdad que es gigante la cantidad de oportunidades que tenemos con algo así. Supongamos un ejemplo, por ejemplo, antes vos tenías un perro, un gato en tu casa y la interacción era muy simple. Simplemente uno, dos o tres comandos que les podías pedir al animal. Hoy en día pensá que tenés un ente que le podés pedir 1000 cosas. O sea, está cambiando mucho la interfase y cómo uno se va a relacionar con el entorno. Tanto el entorno cercano como tanto a nivel, como hablamos recién, tanto a nivel profesional o a nivel académico. O sea, me parece que es muy grande tiene un impacto muy grande, digamos, toda esta tecnología. Gustavo, lo único que necesitas es una computadora conectada a internet, ¿no? Exactamente. La computadora o un teléfono. La verdad que está al alcance de todos, o sea, no es difícil llegar. Hoy en día, por ejemplo, el buscador Bing, que es el de Microsoft, hay dos, ¿no? Google y Microsoft.
El de Bing directamente ya lo tiene incluido. O sea, cuando vos hagas una búsqueda, o sea, lo que comúnmente hacíamos que es googlear, bueno, hoy en día sigue siendo lo mismo. La diferencia es que en vez de preguntárselo a una página, se lo preguntamos al chat. Y el chat directamente te va a responder con un diálogo. Entonces también se está como que estamos tendiendo a optimizar las búsquedas. Antes buscábamos algo y teníamos un resultado. Hoy en día ya tenemos un resultado que está trabajado y que tiene una orientación. Y a medida que vos seguís preguntando, la pregunta es cada vez más concreta. Es como que hay la posibilidad de una repregunta, ¿no? En este chat, a diferencia del famoso Google que hemos buscado infinidad de cosas. Claro, justamente ahí es donde me parece que está lo interesante. O sea, uno puede repreguntar y aparte, a ver, los modelos nuevos empiezan a tener memoria. Hoy en día un modelo puede tener hasta 20.000 palabras correlacionadas con lo que vos estás teniendo. ¿Eso qué quiere decir? Tanto, vos empezás a preguntar, le hiciste 10 preguntas y las 10 preguntas pueden tener un hilo conductor y una lógica de cómo te está respondiendo. Pero además, con 20.000 palabras, vos le podés poner un párrafo de un texto y que te lo resuma y te lo va a resumir bien. Entonces, tiene un poder que es bastante importante o que ayuda un poco en otro tipo de tareas, que me parece que está bueno destacarlo, digamos. Gustavo, vos recién mencionabas que se está utilizando mucho para las facultades, para los estudios en general. Esto de que te hagan el resumen, ¿en cuánto? En segundos te lo hace, prácticamente le pones todo el archivo con todo el material y te llega toda la información resumida. Hace un tiempo estaba probando uno de estas. Primero principal, así como ChatGPT, hoy solamente hay una página que se llama, ¿puedo decir el nombre? Sí. Futurepedia.io. Es como una especie de gran buscador de aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy solamente salieron 27 aplicaciones, ya hay más de 3.000, una cosa así. Y una de esas es una que te resume un libro, por ejemplo. Yo le puse un libro y básicamente en 30 segundos, un libro de 250 páginas me lo resumió en 14 páginas y la verdad que estaba bastante bien resumido. Tenía un hilo todas las 14 páginas. Entonces vos fijate, si podés pasar de 250 páginas a 14 y un buen resumen, y sí, está teniendo una influencia interesante. Sí. Obvio, en la educación también tiene su impacto todo esto, ¿no? Tanto hoy en día, por ejemplo, un poco lo que me preguntaste es, ¿cómo haces para que un profesor ¿cómo empezás a evaluar? Si vos pedís que te hagan un informe, y bueno, hoy en día va a cambiar un poco eso. Vamos a tener que empezar a pedir no solamente la redacción del informe, porque si no vamos a empezar a evaluar cómo un alumno usa una aplicación. Y no, tendríamos que empezar a evaluar cómo es la lógica de ese informe. Entonces me parece que bueno, es una de las preguntas que surge de todo esto, cómo la educación se va a adaptar a todo esto. ¿Falta regulación con respecto a lo que es la inteligencia artificial? Sí, falta. Acá hay poco, yo por lo menos de lo que escuché, hay pocos lugares o puntos en donde están empezando a reglamentar. Sí, por ejemplo, en Europa ya hoy en día hacer una aplicación de inteligencia artificial un poquito más grande, te tenés que adaptar a cierta normativa. Estados Unidos ya tiene un proyecto de ley que es más, uno lo puede buscar en internet y lo podemos tener como modelo. Así que sí, y está bien que se busque una normativa. A ver, lo que hablábamos antes. Una tecnología que tiene tanto impacto como esto que, a ver, ChatGPT, por ejemplo, la primera semana o el primer mes que se lanzó tuvo 100 millones de usuarios. O sea, es descomunal eso. Nunca pasó eso con otra tecnología que sea tan disruptiva. Pero, como toda tecnología de gran impacto, va a tener dos puntos, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Bueno, justamente ahí nosotros tenemos que empezar, nosotros y las autoridades o los poderes tendrían que empezar a tener en cuenta este tipo de cosas y reglamentarlos de una manera para evitar, por ejemplo, que te hagan una deepfake o lo mínimo sería un deepfake. Hoy en día podés copiar a cualquier persona directamente. Gustavo, da la sensación que no hay límites, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial. A ver, sí, no. A ver, la inteligencia artificial es... A ver, la inteligencia artificial sería como depositarle a un ente la capacidad de realizar tareas que realizaría comúnmente un humano. Sí, a ese humano uno más o menos lo miraría, tendría 2 o 3 características. Una es que sea autoconsciente. Hoy en día una inteligencia artificial no es autoconsciente, no es una máquina que se prende sola, consigue su energía y su alimento. No es así. Hay alguien que la prende, la enchufa, entonces la autoconciencia la dejamos de lado.
La parte del aprendizaje o la parte de la creatividad sí, yo hoy en día le puedo pedir a cualquiera de estos sistemas que me dibuje un cuadro estilo Dalí de este estudio y me lo va a hacer y me lo va a hacer muy bien. Entonces, la creatividad ya la está teniendo. Ahora, la parte que sí es la más importante y que en los últimos más o menos 10 años avanzó descomunalmente es la parte del aprendizaje. Logramos enseñarle a una máquina a que piense o a que responda o que actúe. Razones. Claro, como si fuera un ente inteligente parecido a un humano. Entonces, ese sería un poco, esa por las la definición sería un poco. Con respecto a esto último que decís, ¿hay profesiones que corren riesgo? Que la inteligencia artificial Sí. empieza a sobreponerse. Vos decías, bueno, un dibujo de este estudio, por ejemplo. Uno se imagina un arquitecto haciendo un render de alguna propiedad. Me imagino que Sí. está totalmente Sí. al alcance, ¿no? Para hacerlo con... Influye un montón, es más. A ver, no en todo, vamos a ponerle un poco de cota, porque también después, porque es como que después se termina como que dando miedo, una cosa así. No, mira, a ver, no creo que tengamos que tenerle miedo a todo esto. Todo depende del uso que nosotros le demos, pero, por ejemplo, todo lo que es carreras que tiendan a tener que ver con información, resumir información y todo eso, sí, se va a ver afectado por lo que hablábamos recién, por ejemplo. Si a un libro lo puedes resumir de 250 páginas a 14, y bueno, alguien que trabaje investigando muchos documentos, muchas cosas, sí se va a ver afectado. Un traductor también, los traductores de las páginas que hablamos hace un rato son bastante eficientes últimamente y siguen avanzando. Entonces, sí, toda esa rama se va a ver afectada, pero no por eso también lo podemos sumar como una herramienta más que optimice nuestro trabajo. Entonces, sí, tenemos carreras que se van a ver directamente afectadas, pero otras que se van a ver muy impulsadas por eso. Entonces, también... Un poco como para tener un poco, para poner un poco de... claro sobre oscuro. Exactamente, porque si no es como Bien. que si lo pensamos de un solo lado es medio Y raro. llegó para quedarse, no hay ningún lugar a dudas. Ni hablar. Y ni cada hablar. vez a sentarse un poco más. Sí, no, eso es impresionante. Aparte, vos pensalo en las nuevas generaciones, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. Vos tenías un chico, si vos lo tenés que educar, nosotros nos educamos distinto. Nosotros nos juntábamos en una plaza con alguien, face to face, digamos, y hoy en día cambió. Vos hoy en día tenés un asistente. Entonces vos pensás que un chico que están haciendo hoy van a hacer con un asistente. Entonces ahí nuestra tarea, me parece, los humanos, es devolverle humanidad un poco a la cuestión. Exacto. Y decir, bueno, está bárbaro que tengas un asistente, pero también, Claro. que como también tener contacto humano o que lo humano siga prevaleciendo por sobre eso, porque me parece que va a ¿Cómo ser... lo regulamos como padres? también, ¿no? Bueno, ahí también está. es un gran Esa desafío. es una buena ¿no? pregunta, sí. Que capaz le podemos hacer esa pregunta a la inteligencia artificial, pero bueno, también nosotros tenemos que saber cómo lo llevamos a cabo. Gustavo, gracias por estar en ARG 2023 y seguramente bueno habrá muchas más historias, ¿no?, de este capítulo de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por invitarme y sí, esperemos que siga. Muy amable. Bueno, así pasaba, Gustavo Pellicore para hablar de la inteligencia artificial que vino para quedarse y para instalarse sin dudas que en nuestras vidas. Hacemos una pausa, ya venimos con mucho más, no te vayas. En este nuevo capítulo de Herederos hablamos con Mía Lizarazu, la hija de Hilda, quien nos cuenta cómo fue transitar su vida arriba de los escenarios y con una mamá tan famosa que sin dudas tiene mucho que ver con este vínculo tan importante con el rock nacional de nuestro país.
hija de Hilda Lizarazu, una gran mujer del rock nacional. ¿Cómo es como mamá Hilda? Es muy libre, o sea, en todas sus enseñanzas y lo que me nutrió desde pequeña. Siempre igual como uno por ahí se imagina a un artista súper loco y qué sé yo, tiene re ese costado, pero también es re mamá. Y también al ser su única hija, es madre e hija única, con lo cual siempre con los límites, sin invadir, pero atenta. ¿Te ponía límites? Sí, me ponía límites, pero tranquila. ¿En qué era lo que más te ponía límites? Cuando iba al secundario, iba al colegio de noche, entonces no me tenía que levantar temprano, pero ella me recontra insistía con que me levante temprano, como que no me dejaba dormir hasta las 3 de la tarde. Yo entraba a las 5 de la tarde, era como, bueno, levántate y haz algo de tu vida porque... ¿Y vos adolescente total? Yo adolescente y un poco la odiaba, o sea, quería salir la noche anterior, iba a ver shows, a veces también cantaba y mi mamá me decía, no, mi amor, tienes un examen el viernes, ningún show. Y a mí me daba bronca porque era, pero vos hiciste lo mismo que yo. Y mi abuela por ahí era mucho más laxa con los límites, con ella. Pero bueno. Decidiste hoy hacer música de tu vida. Hago mis clases de canto, que son como técnica que entreno 2 veces por semana, pero estudié guitarra. ¿Componés? Sí, compongo en la guitarra, un poco en el piano. En realidad quiero tocar más el piano porque me gustan mucho las composiciones que salen del piano, pero bueno, no me sale tan naturalmente porque hay que estudiar mucho piano. Mía, ¿y cómo es ser hija de una mamá rockera? Bastante más grande me di cuenta de que mi mamá era alguien más además de ser mi mamá. Para mí, mi mamá era mi mamá y cantaba y la iba a ver, pero me parecía natural, no me parecía distinto a mi amiga que tenía una madre médica. Como nunca lo transité desde ese lado, también porque mi mamá es muy humana. No tiene para nada como aires de estrella o de diva. Yo de hecho me di cuenta, entendí un poco por ahí el circo en el cual estaba mi mamá cuando ella volvió a tocar con Charlie y por ahí sí me llevaba a algún ensayo, algún que otro show. Igual vos naciste y te subiste a un escenario. Contemos esa anécdota. Yo nací, me subí a un escenario, pero lo supe muchos años después. O sea, mi mamá nunca me contó ni me mostró ese video ni nada. Buscando el centro es mío. Están buscando un símbolo de paz. Era el cumpleaños de 50 de Charlie y la llaman, che, esto de cumpleaños de Charlie, vení, no sé qué. Mi mamá estaba conmigo, mi papá estaba de viaje, me parece. Entonces, bueno, voy con Mía, le dice a una amiga, che, ¿me acompañás? Yo tendría, octubre tenía 9 meses yo. Y parece ser que mi mamá estaba por subir a cantar y era mi mamá y no me iba a dejar sola a mí. Entonces, tras bambalinas estaba el señor León Gieco, que es mi padrino musical. Y que te escuchaba llorar. Me escuchaba llorar y le dijo, pero ponele algoncitos y subila. Será porque no queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque no queremos sentir bien, que ahora todo será diferente. Chao. 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 Chao, baby. Chao. ¿Cómo era cuando caían músicos a tu casa o ibas con tu mamá, no sé, a encontrarte con Charly García? La primera que yo me acuerdo que fui a la casa de Charly García, me puse a llorar, me pareció un horror todo oscuro y pintado y me quise ir y me agarró un ataque y él me dijo, nena, soy una estrella de rock, no sé qué. Y vos decías, ¿y a mí qué me importa? Claro, yo digo, Tenés unas fotos ahí con Charly divinas. tengo varias, sí. Unas de bebé también. Esa creo que fue cuando lo conocí. Ahora de grande entendés lo que era esa casa. Sí, ahora está divina la casa igual, nada que ver. Pero en ese momento estaba como más endemoniado. ¿Y hoy tu mamá en qué anda? Hoy creo que se iba de gira a algún lado. No, yo nunca sé dónde está mi mamá porque siempre está laburando. Toca 5 veces por semana en pueblitos mini. Siempre está trabajando y le encanta trabajar y eso es algo que espero heredar de ella porque
las ganas que tiene siempre. O sea, no le importa dónde sea ni las condiciones, pero le encanta hacer lo que hace y se nota. En su show se nota mucho. ¿Mucho rock? Cuando la veo en el escenario digo, claro, la gente debe pensar cualquier cosa de esta mujer. Mi mamá hace yoga todos los días, o sea, se levanta a las 7 de la mañana, es como el anti-estereotipo de rockera. Y es tan linda su música. Mi canción preferida es Sola en los bares. ¿La tuya? La mía es una que se llama La Radiante, que es como una samba. La Radiante. Sí. ¿Te acordás del estribillo? Sí. ¿Me lo cantás? Dice, la tarde está radiante y este cielo se hace ámbar. Y en esta samba yo te doy mi corazón. Yo te doy mi corazón. ¿Y tocaste con tu mamá? Sí, toqué con mi mamá, con ella en sus shows y también nos fuimos a una gira en Europa como 3-4 meses y yo le abrí todos los shows a ella sola. ¿Y qué hacías? Tocaba la guitarra y cantaba. ¿Trabajaste con Dante Spinetta? Sí, canté en bastantes oportunidades y lo quiero mucho. Está bien, todo puede pasar. De un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Solo olvídalo. ¿Y qué aprendiste de tu mamá? Y mi mamá, si hay algo que me dice es que el confort es pésimo. Tiendo a buscar lo más fácil en ciertas cosas y ella es cero así, es como a veces sacrificada por demás para mi punto de vista. Pero da sus frutos. Una gran amante de la música y del rock nacional que hoy se encuentra claramente haciendo su propio camino. Y hemos llegado al final de ARG 2023. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado en esta producción exclusiva de Telefe Noticias. Gracias por estar todos los días. Acordate que a partir de las 14 y después del noticiero de la gente tenemos para compartir cientos de historias con ustedes. Chau, chau. Nos reencontramos.